Pues ninguna novedad, jefe, como siempre. Ninguna novedad. ¿Ni siquiera sabes que Juan del Diablo se fue de viaje? Bueno, eso sí. ¿Y por qué no me lo dices? Ya se lo iba a decir. Y por supuesto, no has oído nada, ni has encontrado nada que pueda comprometer a ese desgraciado. La verdad no, jefe. Oiga, ¿me deja ver a mi hermano? Gracias, jefe. Y con su permiso. Gracias. Chucho. Joaquín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y mi mamá? Allí en la casa, con Lucina y los chamacos. Pero todos bien. ¿Y tú? ¿Qué? Yo creo que esto se acabó, Chucho. ¿Por qué? Todavía no se lo digo al capitán Espíndola, pero ya me echaron. ¿De la casa de Juan del Diablo? ¿Por qué? Dice que desconfían de mí. Me lo dijo uno que trabaja para él, un tal Tuerto. ¿Y quién te echó? El que te digo, el Tuerto. Por Diosito santo que hice lo que pude, Chucho. Hoy mismo, como me quedé solo en la casa, anduve esculcando para ver si encontraba algo que le pudiera servir a Espíndola. Pero no hallé nada. Yo lo entiendo. A lo mejor si el mismo Juan del Diablo me hubiera corrido, puede que me hubiera animado a decirle la verdad, confiando en lo que dicen, de que a veces es buena gente. Pero no fue así. Y ahora está de viaje. ¿Y cuándo se lo vas a decir a Espíndola? No sé. Siéntese, siéntese, don Alberto. ¿Qué dice don Andrés? ¿Ya lo convenció? Pues no, ¿Y entonces? estoy pensando y vamos a detener a Juan del Diablo en cuanto ponga un pie en San Pedro. ¿Y con qué pretexto? Ese tarugo de Joaquín no ha encontrado nada. Bueno, pues las pruebas se fabrican, ¿no? Pues sí, nada más que eso cuesta dinero y tiene sus riesgos. Sí. Pero doña Sofía de Alcázar nos brinda su apoyo incondicional. Ah, bueno, ese ya es otro cantar. Si Juan se dedica a comercio, supongo que debe tener una bodega por ahí, le metemos un contrabando y listo. Teniendo el apoyo de una persona tan importante como la señora Sofía del Alcázar, dele usted por hecho. Y junto con el contrabando, vamos a ponerle también un muertito. ¿Cómo la ve? ¿De acuerdo? Claro que lo que sugiere Mónica de que Juan no regrese sería la mejor solución. Pero ni tiene caso gastar palabras tratando de convencerlo, ¿no? Es que Juan no es ningún cobarde, licenciado. No se trata de cobardía, sino de... ¿Para qué te lo explico? De todos modos no entenderías. Bueno, mira, le puse así. Ha sido descubierta relación tuya con quien tú sabes. Punto. Ofendido reclama venganza. Punto. Ten cuidado al volver. Punto. Tu esposa muy inquieta. Punto. Saludos, Noel. ¿Y usted cree que Juan va a entender eso? ¿Qué quieres? ¿Que le diga abiertamente las cosas para que Felipe, el de telégrafo, informe a todo San Pedro? Anda, apúrate. La oficina debe estar cerrada. Pero dile a Felipe que se trata de una emergencia. Sí, con permiso. ¿Todavía aquí, compadre? Sí, ¿Qué haces? un pequeño arreglito. ¿De qué?
Hace unos días me entregaron 10 cajas de rifles de contrabando de un decomiso y yo solo voy a remitir 8. ¿Y te vas a quedar con las otras 2? No, se las vamos a poner en la bodega Juan del Diablo. Ah, entiendo. ¿Y cómo se te ocurrió? Es que vino aquí don Alberto y me dijo que había que aprender al desgraciado ese antes de que el señor Alcázar lo encuentre. Y como doña Sofía, su madre, está de acuerdo, hay que complacer a las damas, ¿no? ¿A poco la señora quiere eso? Pero no será peligroso. ¿Qué tal si alguno de los implicados habla? Nadie habla cuando recibe dinero. No te preocupes, todo va a salir bien. Dios te oiga. ¿Y lo van a aprender en cuanto su barco atraque? Tal vez llegue por tierra, especialmente si don Noé lo previno como dijo que lo haría. ¿Y entonces? El capitán Espíndola va a poner vigilancia tanto en el muelle como en los caminos de acceso a San Pedro. No va a escapar. Ojalá. Bueno, eso ya es algo. ¿Pero qué vamos a hacer con esa locura de Andrés de pedir el divorcio? ¿Esperar? Tal vez cambie de parecer. ¿Y si insiste? Hay que impedirlo, Alberto. ¿No te das cuenta que si solicita el divorcio la gente se va a enterar que Aimé lo traicionó? Vamos a hacer la burla de todo el mundo. Igual que se te ocurrió eso de detener a Juan para impedir el duelo, piensa en alguna cosa también para lo otro. Lo que sea. Lo que sea. Y para remachar, en su misma bodega le vamos a poner un muerto. ¿Y quién va a ser el muerto? Ya veremos. ¿Y si en el cuartel se dan cuenta de que en lugar de 10 cajas entregaste 8? Porque el teniente de la patrulla, tarde o temprano, tiene que pues, remitir el reporte, ¿no? Para callar las bocas tenemos el dinero de doña Sofía. ¿Por qué tenía que suceder esto, Dios mío? ¿Por qué? Señora, ¿no quiere merendar? Hice un caldito de pollo. Te lo agradezco, Meche, pero no, gracias. No tengo apetito. No ha regresado su cena. No. ¿De qué está enferma? ¿No te lo dijo? No. Sí lo sabes. Va a tener un hijo. Es que Azucena y yo somos amigas y me pidió que no se lo dijera a nadie. No te preocupes. Entiendo. ¿Y te dijo quién es el padre? Pero no se lo vaya a decir. Por favor. Yo creo que es de don Guadalupe Cajiga. ¿Y quién es ese señor? El hombre es el dueño de la venta. Yo sé que una vez poquito antes de que nos escapáramos se aprovechó de ella. ¿Ella te lo dijo? No, pero ¿de quién otro puede ser sino de él?